lugar santísimo es nuestro espíritu. Qué importante que nuestro espíritu tenga propiciatorio. Oiga esto, oiga esto. Qué importante es que nuestro espíritu tenga este instrumento, hermano, este instrumento propiciatorio. Porque ese propiciatorio es el que nos reconcilia con el Padre. Mire esto, qué importante. Le voy a dar algunos versículos bíblicos. En el libro de Éxodo, capítulo 25, verso 17. Libro de Éxodo, capítulo 25, verso 17. Dice: harás además un propiciatorio de oro. Oiga, de oro. Su longitud será de 2 codos y medio y su anchura de 1 codo y medio. Entonces hay propiciatorio. Yo quiero darle algunos significados aquí de esta palabra. Propiciatorio dice que es figurativamente expiar. Expiar, eso es perdón, hermano. Dice que es corregir. Dice, hermano, que es condonar. Es como perdonar una deuda. Es aplacar, que la ira de Dios se aplaca. Mire, hermano, la ira del Señor, usted sabe que el pecado es un enemigo de Dios, pero cuando hay propiciatorio en nuestro espíritu, estamos hablando ahorita, estamos hablando del lugar santísimo. Como estamos hablando del lugar santísimo, estamos hablando de la parte espiritual del hombre. Entonces, en el espíritu debe haber ese instrumento que es el propiciatorio. Mire qué más significa: es anular, es apaciguar, es corregir, es evitar. Dice que es limpiar, es perdonar, es purificar. Pero mire este significado. Dice que es reconciliación. Solo están sentaditos, por favor. Mire, si van a empezar a caminar otra vez, hermanos, perdónenme, mejor quédense afuera. Pero si no van a estar quietecitos, mejor quédense allá afuera, porque me sacan del mensaje. Mire, entonces, mire, expiación, hermano, expiación es que nosotros tenemos que llegar a ese punto de reconciliarnos con el Padre. Perdóneme, ¿cómo estábamos nosotros antes de venir a Cristo, hermano? Totalmente, mire, dice la Biblia que estábamos alejados de la gracia de Dios. Dice la Biblia que, hermano, estábamos sin pacto, sin promesa. Dice, hermano, que estábamos excluidos de toda la bendición de Dios. Pero cuando nuestro espíritu tiene ese propiciatorio, ¿sabe qué es eso? Esa es reconciliación con el Padre. Por eso, hermano, es que, mire, cuando el Señor dice ahí en Malaquías, creo que está en el último versículo de Malaquías, 4 y algo. Ahí está el último versículo, dice: y yo haré volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Reconciliación. Entonces, en este punto es donde nosotros nos reconciliamos con el Padre, hermano, donde pasamos de estar sin pacto a tener pacto, donde pasamos de estar sin promesas a tener promesas, donde pasamos de un estado de muerte a un estado de vida. ¿Pero por qué? Porque hay propiciatorio. Entonces, mire, ¿qué es esto de propiciatorio? Hermano, ¿cuál era? Para que usted ahí vaya conmigo. Físicamente, ¿cómo era eso? Mire, estaba el arca del pacto. El arca del pacto era como una urna. Como una urna, o sea, una cajita. Ahí estaba el arca del pacto, ahí era una cajita. Esa tapadera que tapaba esa cajita, valga la redundancia. Entonces, digamos que esta era el arca del pacto, hermano. Aquí adentro del arca del pacto estaba el maná, las tablas, y estaba también ahí, ¿qué más dijimos? Estaba la vara que reverdeció. Ahí estaba adentro. Entonces ese propiciatorio era la tapadera que tapaba esa urna. Cuando mire qué interesante eso. Cuando esa tapadera se ponía, hermano, mire, ya no se podía ver lo que estaba adentro. Ya no, hermano, era como que estaba oculto. Mire, si usted ha visto la Biblia o lo hemos visto acá, dice que no hay secretos de Dios que no sean revelados a sus siervos. Se revelan los secretos, pero para eso hay que tener la tapadera abierta. Hay que tener propiciatorio. Porque el propiciatorio, entre muchas cosas, hermano, no quiero decir que solo eso es, pero entre muchas cosas es que se abre para que nosotros podamos ver la gloria de Dios adentro del arca del pacto. Mire, dice la Biblia que ahí había una vara que estaba seca, pero que estando allá adentro se hizo verde. O sea, eso, hermano, ¿qué ecología hay ahí dentro? Que metieron un pedazo de palo ahí seco, sin vida, y lo sacaron de ahí con vida.
¿Qué había ahí? Que ese maná, hermano, no podía guardarse para el siguiente día porque se engusanaba, pero dentro de ahí permanecía intacto, pero no se engusanaba, permanecía bien. Entonces, ¿qué ecología hay ahí? Entonces, es que ahí está el secreto de Dios. Para que el secreto de Dios se abra, es necesario tener propiciatorio. Hermano, ¿qué es eso? Mire, la misericordia de Dios. La misericordia, hoy nos hablaban de misericordia, hermano. Hoy nos hablaban de misericordia, lindo cuando el Señor habla y cuando el Señor nos conecta. Pero mire, la misericordia de Dios, ese es el propiciatorio. Aferrémonos a la misericordia de Dios. Él, hermano, Él es rico en misericordia. Nosotros, mire, nosotros tenemos que acercarnos confiadamente con nuestro espíritu contrito y humillado, dice Salmo 51, porque al espíritu contrito y humillado, está hablando del espíritu del hombre, dice, no lo desprecia el Señor. Cuando nosotros llevamos nuestro espíritu humillado y contrito, hermano, delante del Señor, ¿sabe qué? Entonces encontramos propiciatorio. Entre las otras cosas que tiene que ver propiciatorio es que somos aptos, hermano. El Señor nos hace aptos. No encajábamos, pero el Señor ahí nos acepta. Aunque tengamos falta, pero el Señor nos acepta. Esa es el propiciatorio. Entonces cuando el propiciatorio se abre, nosotros podemos empezar a experimentar de una vida, pero no de esta ecología, sino una vida de Dios. Donde, hermano, donde lo seco toma vida. Lo que está seco reverdece. Hermano, lo corrupto se vuelve incorruptible. Entonces ahí hay una vida. Pero mire, es un trabajo en el lugar santísimo. Por eso, hermano, mire, cuando hablamos del arca del pacto, a veces esta palabrita se pierde el significado. El arca del pacto. ¿Por qué arca del pacto? Quiere decir que es una arca que dentro de esa arca tiene un pacto. Mire esto, qué bonito. Quiere decir que ese pacto es inquebrantable. Quiere decir que todo lo que está escrito en esas tablas ahí, hermano, esas son las tablas que Moisés recibió y ahí las escribió. Entonces la meten dentro de esa arca. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sabes qué? Mis promesas son sí y amén. ¿Sabes qué? Que el que esté dentro de esa arca es que mis promesas se van a cumplir. ¿Sabes qué? Es que mis promesas no tienen ninguna sombra de variación. Entonces, así como el maná se volvía incorruptible, la palabra de Dios se vuelve ahí eterna. Aunque, hermano, la vara estaba seca, pero la palabra de Dios ahí toma vida. Entonces, ¿por qué es que a veces, mire esto, por qué es que a veces nosotros leemos la Biblia y no le encontramos nada, hermano? Porque es que a veces leemos un libro de la Biblia y no lo saboreamos. ¿Sabe qué? Hay que meternos al lugar santísimo, porque ahí lo que parece que no tiene vida, cobra vida, hermano. La Biblia empieza a agarrar un sabor para nosotros, porque no la estamos leyendo en el atrio, no la estamos leyendo en el lugar santo, la estamos leyendo en el lugar santísimo. En el lugar santísimo, agarremos la palabra del Señor. Mire, por ahí hay una enseñanza de que hay niveles de escritura. Hay un nivel literal, hay un nivel analógico, pero hay un nivel sod, que ese es un nivel profundo. Ahí están las tres partes. Mire, el nivel literal es agarrar la Biblia, leerla y agarrarla literalmente. Eso es en el lugar atrio. Pero en el lugar santo ya empiezan a haber parábolas. El Señor predicó en parábolas. La parábola del sembrador, ahí la tiró, hermano, y luego él le explicó. Eso es leer la Biblia en el lugar santo. Pero dice la Biblia, hermano, que hay secretos. Eso es palabra profunda. Eso es una revelación, hermano, que no la vamos a obtener ni en el lugar atrio ni en el lugar santo, solo en el lugar santísimo, solo en el Espíritu. Entonces, por aquí, hermano, podríamos hablar muchas cosas. Quiero leerle otros versículos acá. Mire, Éxodo 25:21 dice: pondrás el propiciatorio encima del arca. Mire, era una tapadera aquí encima, una tapa. Y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Pero mire el verso 22: allí me encontraré contigo, y de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel.
¿Sabe qué, hermano? Ese es un lugar de relación directa con Dios. Por eso, mire, hermano, nosotros como hijos de Dios no tenemos intermediarios para hablar con Dios. Eso de pedirle a uno para que el otro le vaya a hacer el mandado y se lo va a decir a Dios, eso no existe, hermano. Nosotros tenemos un acceso directo a hablar con Dios, pero hay que entrar al lugar santísimo. Hay que entrar al lugar santísimo. Hay que tener propiciatorio. Entonces, mire, cuando seguimos leyendo el verso 40 de Éxodo, quiero avanzar. Aquí estamos en el lugar santísimo. Tiene que haber reconciliación. Déjeme decir algo más. Si no hay reconciliación en el espíritu, todo lo demás no tiene validez, hermano. O sea, no tiene sentido. Si nosotros no somos reconciliados con Dios en nuestro espíritu, no estoy hablando de carne ahorita. Mire, si nosotros no somos reconciliados con Dios en nuestro espíritu, todo el trabajo en nuestra alma va a ser en vano. No sirve, hermano. Por eso el trabajo de Dios es de lo más profundo a lo menos profundo, de lo más interno, hermano, a lo menos interno. Por eso el espíritu, alma, cuerpo, lo más profundo, lo intermedio y lo que se puede ver. Entonces, pero si nosotros queremos empezar a cambiar con puras teorías humanas, por eso, mire, hermano, qué buena intención tienen esos, ¿cómo les dicen? Esos alcohólicos anónimos. Buena intención de hacer cambiar a la gente, pero no funciona por eso. Porque ellos quieren cambiar de afuera para adentro. Eso es imposible. Ellos quieren hacer un cambio en la carne primero, para que ese cambio llegue al alma y después llegue al espíritu. Es imposible eso, hermano. Es imposible. Por eso Dios trabaja mire la forma de trabajar de Dios. Primero voy a hacer un cambio en tu espíritu, para que ese cambio espiritual se te refleje en el alma. Y como ya tienes cambios en el alma, entonces se va a reflejar en tu cuerpo. Entonces el trabajo del lugar santísimo es importante. Si no tenemos, mire, hermano, si no hemos tenido ese encuentro con Dios en el espíritu, tenemos que pedirle al Señor para que el Señor trabaje en nuestro tabernáculo y prepare nuestro tabernáculo para que esté equipado. Entonces, mire, el verso 40 siempre, o el capítulo 40 de Éxodo, vamos a irnos al verso 4. Dice: meterás la mesa, pondrás en orden lo que va sobre ella. O sea que había mesa. Meterás también el candelero y colocarás encima sus lámparas. Asimismo pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y colocarás la cortina de la entrada del tabernáculo. Este es el lugar, ya vimos el lugar santísimo, hermano. Ahora aquí estamos hablando otra parte del templo. Vamos a ir diferenciando acá. Entonces, ya vimos lugar santísimo, pero ahora vamos a ver el lugar santo. El lugar santo. Fíjense que vamos a ir poniendo aquí, el lugar santísimo es el espíritu. Espíritu humano. Mire, a veces nos perdemos, hermano, a veces nos perdemos con el espíritu humano, con el Espíritu Santo. Son dos cosas muy distintas, hermano, muy distintas. Nunca vaya, mire, aprendamos a separar cuál es el espíritu del hombre y qué es el Espíritu Santo. Son dos cosas bien distintas. Mire, el Espíritu Santo es una persona, para empezar, ahí está la gran diferencia, es una persona. Entonces, aquí estamos hablando del espíritu humano. Si hablamos del lugar santo, ¿qué sería entonces de nosotros? ¿Qué sería de nosotros? ¿Por acá? El alma. Sí, es que no los miro seguros, hermano. Mire, entonces, si allá es el espíritu humano, aquí sería el alma. El alma. Entonces, ya vimos que hay un trabajo en el espíritu del hombre. En el espíritu del hombre, entre muchas cosas, tiene que haber maná, tiene que haber tablas, tiene que haber vara, que es autoridad, querubines, hermano, que es cobertura. Pero lo que desarrollamos un poquito fue propiciatorio. Eso es reconciliación. Si no reconciliamos nuestro espíritu con Dios, hermano, perdóneme, no estamos avanzando mucho. Reconciliemos nuestro espíritu con el Señor. Entonces, vea, en este lugar santo, que es el alma del hombre, vamos a ponerle aquí también el alma del hombre.
llámese hombre, pues el ser humano, ¿verdad? No es que solo estoy hablando de los hombres. Dice ahí el alma del hombre. Ok, dice que había mesa, y que había candelero, y que había altar de oro. Entonces aquí había, vamos a ponerle acá, o va de color rojo aquí, para no hacer una mezcla. Acá vamos a ponerle el mismo color. Entonces había mesa. ¿Qué más había? Candelero. Y después altar, ¿verdad? Altar. Entonces estas tres cosas estaban en el lugar santo. Entonces, como estamos haciendo la comparación, hermano, por eso similitudes entre templos, nosotros somos templo, esto debería de, con esto sería la administración en nuestra alma. Mire, nuestra alma necesita una administración, hermano. Ya vimos que el espíritu tiene que ser ministrado, pero nuestra alma necesita una administración. Si ahondamos un poquito aquí, ¿qué había sobre la mesa? ¿Alguien sabe qué había sobre la mesa? Dígalo fuerte. Los panes. Aquí habían panes, pero ¿qué tipo de panes habían acá? Eran panes sacerdotales. Ese pan solo lo podía comer el sacerdote. Ese pan fue el que le dijeron allá a David: David, perdóname, pero no te podemos dar de este pan, solo sacerdotal hay. Y David entró, hermano, con confianza y comió. Oiga bien, y todavía el Señor lo toma de ejemplo a David. Entonces, en el candelero, sobre el candelero, mire, habían lámparas. Oiga bien esto, hermano, esto es bien importante. Lámparas. Y sobre el altar, mire, sobre el altar, aparte del altar había incienso, porque el altar estaba ahí, pero había incienso. Pero ese incienso, hermano, tenía que tener fuego. Mire, aquí hay una enseñanza hermosa que yo creo que la vamos a ver con los hermanos de Adulán. Ahí había, hermano, mire, había fuego y había incienso en el altar. Mire, había mesa, candelero y altar. Pero mire esto, mire qué importante. Yo espero, hermano, darme a entender. Tal vez allá los hermanos de aquel lado no miran mucho, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo. Mire qué importante. Podemos tener mesa, pero sin panes. O sea, como templo, como casa, podemos tener mesa, pero no hay pan, hermano. Podemos tener candelero, pero no hay lámparas. Qué tremendo, hermano. Podemos tener candelero, pero no hay lámparas. Aquí voy a agregar algo más que había ahí, porque las lámparas no funcionaban sin aceite, tenían que tener aceite. Ya le voy a dar los versículos bíblicos, solo déjeme ilustrarlo acá. El candelero podía estar sin lámparas, amén, ya lo vamos a ver ahí. Pero mire, además podía tener lámparas, pero no tenía aceite, hermano. O sea, no funcionaba. Para que el candelero funcionara, tenía que tener lámpara, aceite, y también tenía que tener fuego. Porque ahí en el libro de Levíticos, quiero leérselo para que usted tenga los versículos bíblicos. En el libro de Levíticos, capítulo 24, verso 5. O veamos primero el verso 2. Levítico 24, 2. Manda a los hijos de Israel que traigan aceite puro. Mire, no era cualquier aceite. Por eso las vírgenes, ellas se preocuparon cuando despertaron, hermano, y vieron que sus lámparas estaban vacías. Dijo: hoy sí, aquí ya no tenemos escapatoria, porque no tenían aceite. Tenían lámparas, pero no tenían aceite. Entonces dice ahí que traigan aceite puro de olivas machacadas. ¿Para qué? Para el alumbrado. Pero mire esto: para hacer arder. Hermano, ¿qué arde, hermano? ¿Qué arde? El fuego. El fuego arde. Entonces dice ahí, había que tener lámparas, tenía que tener aceite y tenía que tener fuego. ¿Para qué? Para que las lámparas ardieran, dice, continuamente. Ahí dice ese versículo. Para que la lámpara pueda arder continuamente, tiene que tener
aceite y fuego. Si no hay aceite y no hay fuego, no puede arder la lámpara. Mire, esto es bien interesante, hermano. Mire, ¿qué pasa si solo tenemos aceite y no tenemos fuego, hermano? No funciona. No funciona. Podemos tener, mire, podemos tener lámpara, amén. También podemos tener aceite, pero al momento de querer encender el aceite, no hay fuego. No hay fuego. Ahora, ¿qué es fuego? ¿Se acuerda un versículo que habla Pablo? Mire Pablo cómo me va a ayudar en este mensaje. ¿Se acuerda que Pablo dice: todo aquel que esté soltero, todo aquel que esté soltero y que se está quemando, ¿qué es fuego entonces? Según la Biblia, es pasión, hermano. Es pasión. A veces, mire, a veces el aceite de Dios se está vertiendo en este lugar, pero como no hay pasión en nosotros, no hace la chispa, hermano. No hace la chispa. No enciende. No enciende. Mire, puede estarse derramando el aceite de Dios en este lugar, pero nosotros somos tizones apagados, hermano. No hay fuego. Para que seamos lámparas encendidas, mire, tiene que haber una conexión entre la pasión y el aceite de Dios. Cuando esas dos cosas se unen, hermano, entonces nosotros nos encendemos y somos antorchas encendidas, somos lámparas encendidas. Pero si nosotros nos hace falta la pasión, mire qué importante, hermano, es que nosotros seamos apasionados por Dios. Mire, hermano, estamos en un tiempo donde ya tenemos que dejar la pasividad, hermano, y empezarnos a apasionar por el Señor, para que cuando el aceite de Dios sea ministrado en este lugar, mire, hermano, entonces haga esa conexión divina y pueda haber fuego en nuestras lámparas. Que pueda haber fuego en nuestras lámparas, pero como dice ahí en Levítico 24:2, continuamente. Entonces estamos hablando del candelero. Un candelero sin lámparas no sirve, pero una lámpara sin aceite y fuego, hermano, solo es un utensilio más. Solo es un utensilio más. Necesitamos, para que esto se cumpla, para que Levítico 24:2 se cumpla, dice: para hacer arder las lámparas continuamente. Quiere decir que la lámpara no se puede apagar, hermano. Una lámpara de Dios no se puede apagar. ¿Y de qué parte estamos hablando? Del alma. En el alma nuestra tiene que haber una administración de la luz de Dios, de la lámpara. Pero para que esa lámpara se mantenga, hermano, activa todo el tiempo, tiene que haber aceite y tiene que haber fuego. Si bajamos los ojitos, hermano, más abajo en ese capítulo de Levíticos, en el verso 5 usted va a encontrar: tomarás flor de harina y con ella cocerás 12 tortas. 12, anote ahí, 12 tortas. En cada torta habrá 2 décimas de efa. Pero mire el verso 6: las colocarás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa de oro puro delante del Señor. Entonces, la mesa sin pan no sirve, hermano. Para que nosotros en nuestra alma agrademos al Señor. Aquí estamos ahorita con panes. ¿Tiene que haber mesa? Sí, pero tiene que estar llena de panes. Tenemos que llenar nuestra mesa de pan. Y pan, hermano, ya le dije, es la palabra del Señor. Así como había maná en el lugar santísimo, también había pan en el lugar santo. Es palabra del Señor. Solo que allá es una palabra revelada, pero con una revelación de Dios. Aquí es para ministrar nuestra alma, panes. Entonces, mire, pero para que haya panes, hermano, tiene que haber una preparación. Quiero darle un dato ahí, tal vez usted ya lo había visto, o tal vez ya se lo había dado. Vamos a ver dónde lo ponemos. Dice que habían 12 panes. Hermano, imagínense que esto era la línea de panes. Ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Habían 6 en un lado y 6 en el otro. Entonces, mire, había algo así, mire. 6 hileras. ¿Cuántas dice ahí, hermano? Sí, 6, ¿va? Mire, entonces ahí estaban los panes. Imagínense que esa es la mesa.
Entonces el sacerdote tenía que ordenar los panes de esa forma. Hasta eso el Señor le dijo cómo hacer al sacerdote, hermano. No le dijo colocar 4 partes de 3, igual son 12. No, colocar ahí en un lado, poner o hacer 4 partes de 3 ahí, o 3 de 4. No, le dijo el Señor precisamente 2 hileras de 6. Entonces, si usted dice, aquí habían 6, aquí habían 6 y aquí habían 6, ¿qué número es este? Es un 66. Y estos son los 66 libros de la palabra, hermano. Mire, ¿qué nos quiso enseñar el Señor ahí, hermano? Mire, que los libros reconocidos por el Señor son 66. Por eso cuando a usted le pregunten, hay algunas preguntas que, hermano, lo sacan a uno. ¿Y por qué la Biblia de ustedes solo tiene 66 libros? La de nosotros tiene 5 más. ¿Y por qué la Biblia de ustedes le quitaron el libro tal? El de Enoc. Hay un libro de Enoc que otras Biblias lo tienen. ¿Y por qué la Biblia de ustedes? Mire, dígale ahí, mire, en la Biblia dice que eran 2 hileras de 6. 66 libros. 66 libros debe de tener la Biblia que nosotros leemos. Ahí. Con eso, hermano, usted tiene una base bíblica. Mire, para que usted, hermano, bíblicamente le demuestre qué es lo que dejó Dios establecido. Sí, así es que los libros reconocidos, hermano, en la escritura son 66 libros. Y ahí el Señor dijo 2 hileras de 6. Eso es para que usted ahí lo tenga un poquito. Pero mire, quiero ver algo más acerca de los panes. Versículo 8. Cada día de reposo continuamente se pondrán como en orden, continuamente. Entonces vea, hermano, las lámparas cómo tenían que arder permanentemente, y la palabra de Dios cómo tiene que estar en la mesa continuamente. Hermano, estas cosas son interesantes. Mire cómo nuestra alma tiene que estarse llenando de la palabra del Señor, hermano. Mire, no debe de pasar un día en nosotros, no debe de pasar un día, porque ¿qué dice ahí? El pan debe de estar continuamente. El verso 8, usted puede ver que los panes tenían que estar sobre la mesa, hermano, todos los días. No debería faltar el pan en la mesa. Por eso, si nuestra alma está ministrada con la palabra todos los días, entonces mire, hermano, nuestra alma va a ser diferente, va a ser distinta, hermano. Nuestra alma se le va a ir esa rebeldía que a veces tienen en contra de las cosas del Señor. Se le va a ir esa rebeldía que a veces tiene en contra de lo que el Señor dice. ¿Pero por qué? Porque nosotros en nuestro lugar santo, que es el alma, está ministrada con el pan sobre la mesa, pero está ministrada continuamente. Y sabe, hermano, que ahí dice, en este versículo, quiero leerlo ahí despacito, dice que cada día de reposo, según la ley de Moisés, el día de reposo eran los días sábados. Y fíjese que en el calendario judío, hermano, es bien diferente a los días de nosotros, porque para ellos el cambio de día es como a eso de las 3, 4 de la tarde, ahí pasa otro día. No es como nosotros, después de las 12 de la noche ya pasa otro día. Pero en el calendario judío el cambio de día se hace como tipo 3, 4 de la tarde. Ahí hacen el cambio. Entonces el día sábado, mire cómo era esto. El día sábado estaban los panes sobre la mesa, pero había un cambio de sacerdocio. Todos los sábados había un cambio de sacerdocio. 8 días servía un equipo. Allá era por semanas, aquí también por semanas. 8 días servía un equipo. Pero el sábado a esa hora le entregaban la estafeta al otro equipo de sacerdotes. Ese equipo de sacerdotes tenía que traer nuevo pan. No se valía que entrara aquel sacerdote, aquel equipo de sacerdotes, a ministrar con el mismo pan de la mesa, sino que el sacerdote que estaba saliendo de turno agarraba ese pan, se lo llevaba y con eso se alimentaba él. Él era permitido comerse ese pan porque era sacerdote. Entonces agarraban ese pan, lo quitaban de la mesa y se lo llevaban para alimentación de ellos. Pero venía el otro equipo sacerdotal y ponía un pan fresco. ¿Sabe qué nos enseña esto?
que la palabra de Dios tenemos que estarla renovando, hermano. Mire, si usted se quedó con Juan 3:16 desde que tenía 5 años, ya ese pan hay que cambiarlo, hermano. Hay que comer pan nuevo. No podemos estar, mire, no podemos tener en nuestra mesa el mismo pan, hermano. ¿Sabe qué nos enseña la Biblia ahí? ¿Sabe a qué nos está llamando? A que nosotros, hermano, nos estemos actualizando con la palabra del Señor. Que lo que usted sabe hoy, amén, gloria a Dios, pero que usted diga: mañana yo quiero aprender algo más, pasado mañana quiero saber algo nuevo de la Biblia, el otro día yo quiero aprender algo nuevo. ¿Sabe qué, hermano? Esa es una renovación de alimento, hermano. No sé si usted ha comido pan viejo, pan que tal vez ya días lo pusieron ahí al horno, qué feo sabe, hermano, pero un pan recién salido del horno, ¿cómo sale, hermano? Rico, es bueno. Entonces, hasta en eso el Señor nos enseña, mire, a estarnos, hermano, actualizando con la palabra del Señor. Por eso, mire, ore por nosotros, hermano, ore por mí, que me toca que traer esto, la palabra del Señor. Yo quiero traerle siempre un pan recién salido del horno, hermano. Pero imagínese acá, venir a predicar el mismo mensaje que le prediqué el viernes, viene el domingo en la mañana, y el mismo el domingo en la tarde, y el martes seguimos viendo el mismo tema, hermano. ¿Y cuándo el pan nuevo? El pan fresco. Entonces tiene que haber pan fresco en nuestras mesas. Dígale que tiene la par: tienes que tener pan fresco en tu mesa. Dígale ahí: tienes que tener pan fresco en tu mesa, hermano. Y para que haya pan fresco en la mesa, ¿qué tenemos que hacer? Hay que amasar la harina, hay que hacer la mezcla ahí del agua, hermano, la leche. Ahí lo vimos algún día, hermano. Preparar el pan, meterlo al horno, sacarlo y llevarlo. Pan fresco. Entonces, mire, esta es la administración del alma. Ahora, mire también había altar. ¿Será que hay altar en nuestra casa? Hablando no casa de allá donde vive. No, nosotros como casa tenemos altar, hermano. ¿Hay altar? Mire, ¿y dónde se hace el altar? En el lugar santo. ¿Y qué es el lugar santo? El alma. Altar. Ahí tiene que haber un altar. Pero ¿qué había en ese altar? Tenía que haber incienso. Otra vez, hermano, incienso. Tenía que haber, aparte de incienso, tenía que haber fuego. Aquí yo no estoy poniendo todo lo que ellos utilizaban. Dice ahí la Biblia que los sacerdotes tenían unas panitas así, hermano, de oro. Y dice que del lugar atrio traían fuego. Al altar del holocausto iban, metían fuego con las tenazas ahí. Y ese fuego lo llevaban al lugar santo. Y en el lugar santo, hermano, tenía que haber incienso. Entonces, otra vez, cuando ellos agarraban esas brasas ardiendo y le echaban el incienso, eso despedía un humo, hermano. Y ese humo era agradable. Ese humo era un perfume. Pero mire qué importante, vuelvo a lo mismo. Tenía que haber fuego, hermano. Si no se da esa conexión del fuego de Dios con la sustancia, con el incienso, no servía para nada. Entonces, si tenían las brasas apagadas y el sacerdote echaba ahí incienso, no hacía nada, porque estaba apagada. Tenía que estar ardiendo la brasa. Mire, una brasa, hasta esas brasas rojitas, hermano, ahí en el incensario. Entonces ahí estaba la brasa. Entonces venía el sacerdote, agarraba el incienso y lo vertía en ese incensario. Cuando hacía contacto el fuego con el incienso, se levantaba un humo, hermano. Y ese humo es el que era agradable a Dios. Pero perdóneme, quiero darme a entender, hermano, ¿qué pasa si nosotros tenemos, mire, hay altar, tenemos incensario, pero no tenemos fuego? No vamos a levantar ese humo, ese olor agradable. Fíjese que me fui a buscar esa palabra de incienso, me fui a buscar ahí al diccionario. Dice, hermano, que es convertir en fragancia, pero dice que lo que convierte esa fragancia es el fuego. Dice que es específicamente un acto común de adoración. Ahí lo que ministrábamos ahorita hace poco, hermano, la adoración. Un adorador quiere ser encontrado, sí, pero ese adorador tiene que tener incienso y tiene que tener fuego. ¿Y qué es fuego? Pasión, hermano. Mire, ya no es tiempo de venir a la iglesia con una apatía, hermano, y bueno, y si se da, bueno, hermano, tenemos que venir apasionados por el Señor.
Tenemos que traer una pasión por tener un encuentro con el Señor, porque si no traemos fuego, aunque le echen el incienso, no va, hermano, a despedir ese humo agradable al Señor, ese ahumerio que salía así, hermano, y se levantaba y llenaba todo aquel lugar. Y ese lugar, ese humo, dice que era algo grato al Señor, era un perfume. Entonces, viendo esto, hermano, podemos decir, mire, que nuestro espíritu tiene que ser ministrado, nuestra alma tiene que ser ministrada, hermano, nuestro espíritu, nuestra alma y también nuestro cuerpo. Aquí vamos a ver lo que es el cuerpo. Mire, en Éxodo capítulo 40, verso 6, ahí en Éxodo 40 está todo donde levantaron, hermano, donde levantaron el tabernáculo. ¿Qué similitud hay entre nosotros como templo y el tabernáculo de Moisés? Dice: pondrás el altar del holocausto. Aquí ya estamos hablando de otro altar, no otra cosa. No vaya a confundir el altar del holocausto con el altar del incienso, son altares diferentes. El altar del incienso estaba en el lugar santo, el alma, y el altar del holocausto estaba en el lugar atrio, estaba fuera del tabernáculo. El altar del holocausto, hermano, entre las características que vamos a ver es que ahí solo se sacrifica carne. En el del incienso, solo incienso. Ahí no se mete la carne. Mire, hermano, qué cosa, ¿va? Mire, no podemos nosotros meter la carne al alma, hermano. Eso es terrible, hermano. Eso es terrible. No podemos meter la carne a lo que tiene que ser del alma, de ninguna manera. Entonces, vea, aquí ya vamos a ver la otra parte del templo, porque dice ahí en Éxodo 40 que iban a construir entonces el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de la tienda de reunión. Después colocarás la pila entre la tienda de reunión y el altar y pondrás agua en ella. Dice: pondrás el atrio alrededor y colgarás el velo a la entrada del atrio. Entonces, esta es la otra parte del templo. Yo le voy a poner aquí el lugar atrio. ¿Qué parte de nuestro cuerpo sería esto entonces? Sería el cuerpo, sería la carne, el cuerpo humano sería la carne, hermano. Mire, si agarramos esto, hermano, y es aquí donde nosotros podemos entender un poquito que esta parte no la podemos ocultar, hermano. Mire, todo el mundo nos conoce físicamente. Aquel hermano, ¿cuál hermano? El chaparrito vos. Sí, ¿cuál hermano? El trigueñito vos, aquel que tiene un lunar aquí vos, aquel que es así, ¿verdad que hay rasgos físicos? Entonces, en el cuerpo todo el mundo nos conoce, pero en el alma ya no todo el mundo nos conoce, hermano. Peor, en el espíritu ya no todo el mundo nos conoce. Para poder discernir el alma de una persona hay que tener un poquito más de discernimiento. Para poder discernir el espíritu, hermano, ya ahí solo con una revelación de Dios. Entonces, así como el tabernáculo de Moisés, el lugar santo, no todo el mundo lo miraba, ahí solo los sacerdotes entraban. Pero alguien que era común en el pueblo nunca conoció el lugar santo, hermano, nunca lo conoció de ninguna manera. No digamos el lugar santísimo, era un lugar muy, pero muy privado. Entonces, así también nosotros. Por eso nadie conoce los pensamientos del hombre, sino solo el espíritu que está dentro de él. El espíritu del hombre es la parte más íntima. Entonces, aquí en el lugar atrio, ¿qué había? Ahí lo vimos en ese capítulo. Estaba el altar, pero el altar de holocausto. El altar del holocausto. ¿Qué más dice ahí que había? Ahí estaba la pila. Pero mire, vuelvo a la carga, hermano. La pila sin agua, así como cuando se va el agua en la casa, ¿va? Tiene la pila, pero no hay agua, no sirve de nada, hermano. Entonces tenía que tener agua. Pila más agua. Entonces ahí el tabernáculo estaba funcionando. El tabernáculo estaba bien cuando había holocausto
y había pila con agua. Entonces aquí ya estamos hablando de la parte de afuera del templo. Y esta es la parte del cuerpo de nosotros. Por eso tenemos que ser ministrados en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. En el espíritu, hermanos, somos ministrados por todas aquellas cosas, pero la que sacamos fue propiciatorio, hermano, la misericordia de Dios. Que haya esa reconciliación en nuestro espíritu con nuestro Padre. Eso es bien importante que lo entendamos, iglesia. Yo me quiero esforzar en eso. Mire, que la reconciliación sea en el espíritu. Por eso la Biblia dice que el espíritu de los hijos se vuelva a los padres. No habla, hermano, mire, no habla del cuerpo ni habla del alma. Mire, el espíritu de los hijos que se vuelva a los padres. Pero es una reconciliación del espíritu. Tenemos que volver al Señor en el espíritu, hermano. Reconciliarnos con la parte más íntima de nuestro ser, con nuestro Padre. Ahora, en el altar, ¿qué había en el altar, hermano? El altar, mire, servía únicamente para quemar la carne. Oiga bien esto. En el altar del holocausto se quemaba la carne. Y esto yo creo que está hasta literal, hermano. Por eso es que cuando hablamos del atrio es la parte literal de la Biblia, la parte literal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para ministrar nuestro cuerpo? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para ministrar nuestra carne, hermano? Hay que subirla al altar, que se queme. Todas las pasiones de la carne, las costumbres de la carne, hermano, todas esas malas mañas que tiene la carne, todos esos vicios que tiene la carne, ¿sabe qué? Hay que subirlos al altar de Dios para que sean consumidos. Que nosotros podamos ser atados al altar, hermano. Y por eso Pablo decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces nosotros tenemos que agarrar esta parte del templo y decir, ¿para qué sirve el lugar atrio? Ya trabajaron mi espíritu, ya trabajaron mi alma, pero ahora yo necesito ser trabajado en mi carne, en mi cuerpo. ¿Qué tengo que hacer? Hay que subirnos al altar. Hay que subirnos al altar. Nuestra carne, hermano, tiene que ser ministrada para que nos cambien todo ese montón de costumbres que traemos del mundo y que podamos ser transformados. Que ya aquello que era deleite para nosotros, ahora, hermano, ya no es un deleite para nosotros. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, mire, en el libro de Romanos capítulo 12, verso 1. Mire lo que decía Pablo ahí. Os ruego, hermanos, por consiguiente, hermanos, os ruego. Mire una rogativa de Pablo hacia la iglesia de los romanos. Dice, por las misericordias de Dios, que presentéis. ¿Está leyendo conmigo? ¿Cuántos están leyendo conmigo? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Que presentéis ¿qué? ¿Verdad que no dice vuestra alma ni dice vuestro espíritu? ¿Qué dice ahí? Que presentéis vuestros cuerpos. Carne, hermano, carne. Ahí Pablo no está pidiendo alma ni está pidiendo espíritu. Dice Pablo, presenten vuestros cuerpos. Pero ¿qué dice ahí? En sacrificio. ¿Dónde se hacían los sacrificios? En el altar del holocausto. Mire lo que está pidiendo Pablo. Dice, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces ahí, hermano, ahí no es un trabajo en el lugar santo, porque en el lugar santo no se metía el cuerpo, la carne no se metía ahí. Ahí no es un trabajo allá en el lugar santísimo, porque ese es un trabajo en el espíritu. Aquí estamos hablando de un trabajo en la carne, hermano. Una administración en nuestra carne. Y aquí lo que dice Pablo es que nos subamos a este altar, mire, al altar del holocausto, porque ahí eran presentados los cuerpos de los animalitos. Cuando los animalitos, hermanos, los examinaban, dice ahí, hermano, 3 días de inspección, que no llevara ningún defecto, que no llevara ninguna mutilación, que no llevara ninguna enfermedad en su piel, que fuera un corderito perfecto. Entonces, por eso es que Pablo dice, ahora nosotros subámonos de una manera santa, de una manera pura. Presentemos nuestros cuerpos delante del Señor. Ahí, hermano, mire, de una manera santa. ¿Para qué? Para que seamos un sacrificio agradable al Señor. Pero hay que subirnos al altar. Ahí hay que sacrificar la carne. Ahora, también dice que había pila. Pero la pila tenía que tener agua. Si la pila no tenía agua, hermano, no servía.
Bueno, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Somos un templo de Dios nosotros, que puede ofrecer un culto completo al Señor. Mire qué pregunta esta, y ya voy cerrando. Somos un templo de Dios donde se puede desarrollar un culto al Señor. ¿Sabe que si esa pila faltaba, no había agua, ya no podían ejercer el sacerdocio? Ya no porque con esta pila, hermano, ellos, los sacerdotes, después de ofrecer el sacrificio y ponerlo en el altar, venían y se lavaban su cuerpo en esta pila para poder entrar al lugar santo. Entonces, imagínense, ahí está el templo de Moisés, ahí está el tabernáculo de Moisés. Vamos a ofrecer un sacrificio al Señor. Y entonces llegaba el sacerdote, hermano, y ahí sacrificaba el animalito, lo ponía en el altar y dice: voy para el lugar santo a ofrecer la sangre. Y llegaba a la pila, no hay agua. Dios santo, ya no puedo entrar. O sea, se ve interrumpido el culto al Señor. Se ve interrumpido el culto al Señor. Páselo o pasémoslo eso a nosotros. A nosotros. Venimos a ofrecerle un culto al Señor, pero de repente la pila de nuestro templo, de nuestro tabernáculo, no tiene agua. ¿Sabe qué es agua, hermano? Limpieza. Entonces, agua, en otras aplicaciones, es la palabra del Señor. Ahí lo puede ver en Efesios 5:20, por ahí está. Agua. Entonces, mire, la palabra del Señor tiene una actuación en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Solo que diferentes formas. Aquí es para limpiarnos. Aquí es para sustentarnos. Aquí también es palabra que nos da, hermano, que nos da una luz para que nosotros tengamos guianza. Pero aquí en el lugar santísimo es una revelación, hermano, pero de las más exquisitas que hay. La palabra en los tres grados: espíritu, alma y cuerpo. Entonces aquí, mire, hermano, la pila tiene que tener agua para que nosotros podamos continuar con el culto al Señor. Fíjese que en Hebreos capítulo 10, verso 22, mire lo que dice la palabra del Señor. Ahí búsquelo, hermano, búsquelo. Yo siento como que estoy hablando dentro de un embudo ahorita, hermano. Me siento bien raro, así como que. Pero ya vamos a terminar. Hebreos 10, 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Dice: teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia. ¿Y cómo dice ahí? Nuestros cuerpos lavados. Es un trato al cuerpo, no es un trato al alma. Dice que tengamos nuestros cuerpos lavados ahí, con agua. Dice ahí, con agua pura. Con agua pura. Tal vez me busca Efesios 5:23, por ahí donde dice que la iglesia fue lavada con agua. Por ahí, hermano Marvin, ayúdeme. Efesios 5:23, solo quiero leer ese versículo también. Pero lo que le quiero decir, hermano, mire, le leí dos versículos que tienen que ver únicamente con el cuerpo. El primero es Romanos 12:1, donde dice Pablo: subámonos al altar, hombre, subamos nuestros cuerpos al altar, ofrezcamos nuestros cuerpos en sacrificio. Y aquí en Hebreos 10 dice, hermano, que nuestros cuerpos sean lavados con agua pura. Entonces, este es un trato al cuerpo. Esta es una administración para el cuerpo. Esta es una administración, hermano, que ya no está en el alma ni en el espíritu. Es una administración en el cuerpo. Entonces, aquí es donde se cumple 1 Tesalonicenses 5:23, que dice, hermano, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, estén irreprochables, irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mire esto. Cuando estos tabernáculos sean transformados, porque ahí en 1 Corintios 15 dice que vamos a ser transformados. Cuando estos tabernáculos sean transformados, hermano, van a ser transformados completamente en espíritu, alma y cuerpo. El que no esté listo, mire, puede ver a alguien que esté listo en su espíritu, pero no en su alma. Puede alguien que esté limpio, hermano, qué sé yo, tal vez en su cuerpo, pero en su espíritu todavía hay cosas que hay que sacarlas. ¿Sabes qué? No podemos ser transformados así. Como templos tenemos que estar
santos en el espíritu, santos en el alma y santos en el cuerpo, hermano. Primera Tesalonicenses 5:23, ahí lo puede ir a buscar a su casa. Tenemos que estar santos en el espíritu, santos en el alma y santos en el cuerpo. Cuando Moisés hacía la expiación, ahí lo vimos también en ese tema, primero comenzaba por el lugar santísimo, aquí expiaba, ahí ofrecía la sangre, después pasaba al lugar santo y por último llegaba al lugar atrio. Es una purificación de adentro hacia afuera, hermano. Entonces yo le decía en aquella ocasión, hermano, busquemos ser limpios en nuestro espíritu, lo que dijo David, Señor, en pecado me concibió mi madre, ahí decía David en Salmo 51, pero decía, mire la oración de David, Señor, que tu Espíritu Santo no me abandone, porque el Espíritu Santo hace un trabajo en nuestro espíritu humano para santificarlo y purificarlo, hermano, después en el alma, después en el cuerpo. Entonces, no sé si encontró el versículo, no está en Efesios 5:23, no, ahí se lo debo entonces, porque no me parece que ahí estaba. Bueno, entonces vea, quiero resumir el mensaje, ya tengo 4 minutitos más en falta. Mire, en el lugar santísimo, entonces es un trabajo en el espíritu. Ahí está el arca del pacto, ahí están los querubines, ahí está el propiciatorio, ahí está las tablas de la ley, y ahí está la vara que reverdeció. Todo en una ecología, hermano, distinta, todo en un ambiente pero totalmente diferente. Luego en el lugar santo había mesa, pero la mesa, mire, la mesa tenía que tener panes, y esos panes tenían que estar ordenados, y esos panes tenían que estar fresquecitos. No se valía tener en esa mesa, hermano, panes viejos, tenía que ser un pan fresco. También en el lugar santo, que es el alma, había candelero, eso es palabra del Señor. Eso, ahí tenía el candelero, tenía que tener sus lámparas. Un candelero sin lámparas no sirve, tenía que tener sus lámparas. Y la Biblia dice que lámpara es a mis pies tu palabra. Dice que tenía que tener aceite y fuego. El aceite sin fuego no funciona, y el fuego sin aceite tampoco funciona. Tiene que haber la conexión, hermano, aceite y fuego. Eso es pasión, y que la presencia de Dios esté aquí. Nosotros como tabernáculo del Señor, que tengamos la presencia de Dios en nuestras vidas y que haya pasión por la presencia del Señor. También había altar, que ese es el altar del incienso. También tenía que tener una conexión entre el fuego y el perfume, si no, no se podía oficiar el culto. Y por último, el lugar atrio tenía que haber altar de holocausto, y en ese altar tenía que haber fuego. Ahí no le puse, hermano. Mire, este altar tampoco no servía. Este altar, si no tenía fuego, ¿cómo iban a ofrecer el sacrificio si no tenían fuego? El altar sin fuego, hermano, no sirve. Ve qué importante es ser apasionados por Dios, hermano. Esa palabrita no es muy común en nosotros, pero mi pastor ahí cantaba un himno, dice: trae tu pasión, tu poder y tu gloria sobre mí. Importante la pasión. Ese himno decía: trae tu pasión, tu poder y tu gloria sobre mí. Porque la pasión es el fuego, hermano. Mire, animémonos, que seamos gente apasionada por Dios. Allá afuera la pasión la confunden con ¿cómo le dicen a alguien? Con fanatismo. Vos sos fanático, vos solo en la iglesia pasás, vos hasta allá ni los visitas. Así me decían a mí: vos hasta nos hiciste a un lado. Todos mis amigos del colegio así me dijeron: vos nos dejaste a un lado por irte para la iglesia, sos fanático. Ellos le llaman fanatismo, pero nosotros le llamamos pasión por el Señor, ser apasionados por Cristo. Y eso es tener el fuego, hermano. Cuando nosotros tenemos el fuego y se une con el incienso de Dios, podemos ofrecer un olor grato al Señor. Cuando el fuego se une, hermano, con el sacrificio, podemos darle un sacrificio perfecto al Señor. Cuando el fuego se une ahí con las lámparas y el aceite, ese fuego no se va a apagar, no se va a extinguir. Siempre va a estar dando ahí su luz para todo el lugar santo. Amén, amén y amén. Mire, similitudes entre templos.
Ahí mírese usted, su espíritu, su alma y su cuerpo, cómo debe de ser ministrado, para que seamos tabernáculos que podamos oficiar un culto al Señor. Todo eso, mire hermano, es importante para poder darle un culto al Señor como a Él le gusta, como a Él le agrada. Póngase en pie, vamos a orar esta noche. Vamos a despedirnos. Que el Señor nos ayude a hacer templos del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias esta noche. Hemos visto a la luz de tu palabra las similitudes que nosotros tenemos, Señor, como templos, como tabernáculos. Queremos ser esos tabernáculos perfectamente, Señor, organizados, establecidos, equipados. Que en nuestro lugar santísimo, que en nuestro espíritu no falte la administración del maná, que ahí estén las tablas de la ley siempre, Señor. Esa vara que reverdeció, ahí que ministre nuestro espíritu. Esos querubines que nos dan cobertura, que nos cuidan en nuestro espíritu, que dejan que nuestro espíritu que cuidan que nuestro espíritu no sea contaminado, Señor. Siempre esté esa administración, sobre todo que esté ese propiciatorio, Señor, que es reconciliar nuestro espíritu con el Padre, que el corazón de los hijos, que el espíritu de los hijos se vuelva a los padres. En el nombre de Jesús, que tengamos esa parte de nuestro espíritu activada, el propiciatorio, que tengamos esa comunión con el Padre, que nosotros podamos entrar confiadamente al lugar santísimo, al trono de la gracia y la misericordia. En el nombre de Jesús, Señor, oramos para que nuestra alma sea ministrada, que nunca falte el pan en la mesa, que siempre ese pan fresco esté continuamente en nosotros, Señor. Que la administración del pan sea cada día, Señor, un pan recién hecho, un pan fresco, un pan que nos va a alimentar, que nos va a sustentar y que va a ministrar nuestra alma de buena forma, Señor. En el nombre de Jesús, que ese candelero, sus lámparas tengan siempre aceite y fuego. Que las lámparas del candelero están llenas de aceite, están llenas del fuego de Dios, para que seamos lámparas, Señor, que en todo tiempo dan su mejor luz, dan su mejor fuego, ese fuego que arde, ese fuego que quema, ese fuego que purifica nuestra alma. En el nombre de Jesús, que ese altar no falte en nosotros, que tengamos ese altar de incienso, Señor, también con la combinación del fuego, de la pasión de Dios en nosotros, que pueda estar esa pasión en nosotros para darte, Señor, un sacrificio agradable, para que el perfume que traemos cada día a este lugar sea un perfume agradable a ti, Señor. Y aún fuera de este lugar somos ese altar que despide ese aroma agradable. Y por último, Señor, ministra nuestro cuerpo, que allí nosotros atendamos ese llamado de subirnos al altar del holocausto, para que nuestro cuerpo, nuestra carne sea ahí, Señor, consumida por el fuego de Dios, y tengamos una vida en el Espíritu, podamos vivir en el Espíritu, que esa pila con agua no falte, que siempre la limpieza, la purificación esté en nosotros, y así, Señor, ser tabernáculos conforme al modelo de Dios, ser tabernáculos funcionales, en los cuales se desarrollan día a día los cultos a ti, Señor. Día a día queremos ser ese tabernáculo de Moisés, que todos los días, dice tu palabra, tarde, en la mañana y por la tarde se ofrecían sacrificios. Así dice tu palabra, por la mañana y por la tarde, todos los días ofrecían sacrificios, pero lo hacían porque era un tabernáculo completo, un tabernáculo funcional. Queremos ser ese tabernáculo funcional, queremos ser ese tabernáculo donde todos los días culto a ti, Señor. En el nombre de Cristo, llévanos con bien a nuestras casas, que tu mano poderosa nos guarde, nos cuide y nos lleve con bien a nuestros hogares. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Dios le guarde. Nos vemos el día viernes, el Señor así lo permite. Gloria a Dios.